¿La Biblia es un plagio? Hace más de 1000 años antes de que se escribiera la Biblia cristiana, desde la civilización sumeria, la mitología ofreció a la humanidad leyendas muy parecidas a las que podemos encontrar en la Biblia, tales como la leyenda de Moisés que baja con unas tablas con una serie de normas de un colérico Dios, la leyenda de un fervoroso Job, un gran diluvio universal, incluso una resurrección divina como la de Jesucristo, y cómo no, hasta ese eterno premio o castigo por obedecer o desobedecer a Dios, el paraíso y el infierno. Bienvenidos al Mono Darwin. La mitología no es más que una religión en la que ya nadie cree. La caída en los antiguos mitos griegos pudo ser debida al mismo desarrollo humano, el desarrollo de mapas que entraban en grave discordancia con los mapas de las leyendas, el surgimiento de la filosofía, de los cuales se consideraba a Tales de Mileto como el primer filósofo de Occidente, por haber sido quien inventó la primera explicación racional a distintos fenómenos del mundo. En su tiempo predominaban aún las concepciones míticas, pero Tales buscaba una explicación racional, lo que se conoce como el paso del mito al logos, donde la palabra griega logos alude en este contexto a la razón. En este vídeo vamos a ver cómo la Biblia pudo ser inspirada por otras mitologías, y que nada se diferencia en esencia de cualquier otra mitología, y como todo mito, hace las explicaciones desde un punto de vista fantástico e irreal. Como ya sabéis, la Biblia empieza con el Génesis explicando el supuesto principio de los tiempos. Vamos a compararlo con la mitología griega. No había nada, solo caos. Caos dio luz y oscuridad a la tierra. Caos creó a Eros, el primer humano. No había nada, solo Dios. Dios creó la tierra y dijo, hágase la luz, y creó a Adán, el primer humano. Además, en las escrituras de Zoroastro, 10 siglos antes de la creación de la Biblia, hablaban de cómo Ormuzd creó el mundo y los dos primeros seres humanos en 6 días. Descansó en el séptimo. Los nombres de estos seres humanos eran Adama y Eva. Realmente, más que un plagio, tiene toda la pinta de ser el resultado de una evolución religiosa. Había una religión ancestral y esta fue evolucionando a través del efecto teléfono descompuesto, es decir, pequeñas variaciones en la historieta, resultado del constante boca a oreja, porque podemos asumir que en aquella época no todo el mundo sabía leer ni escribir. La idea del paraíso también estuvo presente en la mitología griega, atentos. Según la mitología griega, las primeras personas vivieron en un mundo perfecto, sin dolor ni tristeza. Esto fue llamado la Edad de Oro. Puede que os suene mucho de la religión cristiana. Las primeras personas vivieron en un mundo perfecto y sin dolor ni tristeza. Esto fue llamado el Jardín del Edén. Para que os hagáis una idea, la palabra paraíso viene del griego paraidesos, para aludir al jardín del Edén, y esta a su vez procede del persa paerdis, que significa creado alrededor. Pero claro, si fuimos creados en un jardín sin sufrimiento, ¿qué caray hacemos aquí fuera pasando las canutas? Y aquí es donde entra el pecado. Los dioses crean una buenarra mujer para el Epimeteo, mujer a la que se le entrega una misteriosa caja de que le advierten que no se debe de abrir jamás, pero ella, víctima de la curiosidad con la que fue creada, la abrió, dejando escapar todos los males de la tierra, aunque también el bien, como el conocimiento y la esperanza. En la religión cristiana, Dios crea a la mujer para Adán, mujer que sintió curiosidad por los frutos de un árbol del que Dios le advirtió que jamás debe comer. Invitó a Adán a darle un mordisquito que consecuentemente desencadenó los males de la humanidad, aunque también el bien como el conocimiento. Además, en la epopeya de Gilgamesh habla de cómo se crea el hombre de la tierra, cómo habita un paraíso y cómo se le entrega a una mujer que le dará de comer un alimento por el que será obligado a abandonar el paraíso, y eso lo dice 1600 años antes de la creación de la primera Biblia. Vamos a por la famosa historia de Noé y el diluvio. En la mitología sumeria, otra historia muy famosa, la más antigua versión de la larga lista de historias sobre un diluvio universal, por lo que asumimos que la Biblia se podría haber inspirado en unos escritos que se encuentran en la historia de Utnapishtim, dentro del poema de Gilgamesh, escrito aproximadamente en el 2100 a.C. Básicamente el texto mesopotámico relata lo siguiente: Enlil, un dios cuyo nombre significa Señor del Viento, decide destruir a la humanidad porque le resultan molestos y ruidosos. Enki, el dios creador del universo, además del dios del agua, la justicia, la magia y la sabiduría, advierte a Utnapishtim, personaje que jugará el mismo papel que Noé, para que construya un barco. El barco se deberá llenar de animales y semillas. Estoy seguro que os suena. Llega el gran día del diluvio y toda la humanidad muere, excepto Utnapishtim y sus acompañantes. Utnapishtim se da cuenta que las aguas bajan y suelta un cuervo en vez de una paloma, que revolotea sobre las aguas yendo y viniendo hasta que se evaporan las aguas de la tierra. Lo mismo podemos ver en un relato de origen acadio, titulado Atrahasis, poema épico que relata desde la creación hasta el diluvio universal. Muchos autores, a partir de Friedrich Delitzsch,
a principios del siglo XX, coincide en que la versión del diluvio recogida en el Génesis, el primer libro de la Biblia, escrito en el siglo VI a.C., se basaría directamente en los textos del poema de Gilgamesh, ya que se observa una relación obvia al comparar los pasajes de un mito de Unapistim con los de la Biblia, a veces hasta textual, teniendo en cuenta que los pueblos hebreos en su mayoría tuvieron un contacto con la Mesopotamia y su cultura. En la mitología griega relata también la historia de cómo un gran diluvio, pero es posterior al relato de Unapistim, Zeus, quien había decidido poner fin a la existencia humana, porque los humanos habían aceptado el fuego que Prometeo había robado para ellos del monte Olimpo. Deucalión y su esposa Pira fueron los únicos supervivientes. Prometeo les dijo a su hijo Deucalión que construyese una embarcación en la cual dispusieron todo lo necesario y así sobrevivieron. Curiosamente, el mito griego menciona que el diluvio fue ocasionado por el viento, mientras que en el sumerio lo hace el dios del viento. Eso refuerza mi teoría de la evolución religiosa. En las escrituras védicas de la India encontramos un rey llamado Manu, que fue avisado del diluvio por una encarnación de Vishnu, en forma de gigantesco pez llamado Matsya Avatar. Matsya arrastró el barco de Manu y lo salvó de la destrucción. El diluvio hindú fue mucho más devastador, ya que el agua no provenía de las nubes, sino que se trataba de una creciente del océano que se encuentra en el fondo del universo. El Islam también menciona un diluvio en sus textos sagrados, en Corán 54:11. La razón es que este pueblo practicaba el politeísmo. En la mitología azteca, en un manuscrito mexica denominado Códice Borgia, se recoge la historia de un mundo dividido en las edades, de las cuales la última terminó con un gran diluvio a manos de la diosa Chalchilicue. Espero haberlo pronunciado bien. En la mitología incaica, Viracocha destruyó a los gigantes con una gran inundación, y 2 personas reprobaron la tierra, Manco Cápac y Mama Oclo. La Torre de Babel. La Torre de Babel no es solo una edificación clave en la tradición judeocristiana, y mencionada tan solo en el Antiguo Testamento, sino que también pertenece al ideario universal y su historia ha trascendido generaciones. Pero la leyenda de la torre reposa sobre una realidad, pues existía en efecto en Babilonia una construcción de 7 pisos, unos 90 metros de altura y de origen totalmente desconocido, que era ya restaurada en tiempos de Nabopolassar, fundador de la dinastía caldea, unos 600 años antes de Cristo. Esta construcción se llamaba Etemenaki, que significa edificio que conecta el cielo y la tierra, concordando con lo que se pretendía con la Torre de Babel en el capítulo 11 del Génesis, alcanzar el cielo. Todos los arqueólogos occidentales intentaron ubicar esta famosa construcción en la zona actual de Irak, donde se encuentran las ruinas de la antigua Borsippa, situada muy cerca de los restos de la antigua Babilonia, hacia el suroeste. También unos textos que datan de los tiempos de Nabopolassar dice: Marduk, el gran dios de Babilonia, me ha ordenado colocar sólidamente las bases de la torre hasta alcanzar el mundo subterráneo y hacer de este modo que su cúspide llegue hasta el cielo. Como podéis ver, los constructores de Etemenaki en realidad lo erigieron como un edificio religioso en honor a un dios local, Marduk. Por supuesto, la mitología griega tiene su propia versión más antigua que la Biblia de cómo la humanidad había hablado durante siglos una sola lengua, pero el dios Hermes llevó la diversidad en el habla y con ella la separación de las naciones, trayendo consigo la discordia. La destrucción de Sodoma y Gomorra. En el Génesis 18 y 19, los mitos de 2 ciudades llamadas Sodoma y Gomorra, destruidas de la mano de un colérico dios, que podemos encontrar en los capítulos 18 y 19 del Génesis, también habrían sido plagiados o inspirados en la mitología griega. La historia bíblica relata cómo algunos humanos le denuncian a Dios, a través de la oración, la existencia de 2 ciudades donde no se le obedece, donde la gente es malvada y se entrega a la sodomía. Y Dios envía a 2 de sus ángeles a la tierra para comprobar si lo que dice es real. Hacemos un paréntesis. ¿Cómo es posible que el omnipresente y omnisciente Dios Yahvé necesite enviar a 2 ángeles para saber si algo que se le dice es o no cierto? Tan simple como que esta historia que está en la Biblia realmente fue sacada de otra religión donde ese Dios en verdad no es omnisciente ni omnipresente. En realidad ese Dios en verdad son 2. Zeus y Hermes, quienes tras un viaje transformados en mendigos llegaron a la ciudad de Frisia en medio de una terrible tormenta de rayos y ahí pidieron a sus habitantes un lugar para pasar la noche. El caso es que muy listo ese Zeus no sería de no caer que precisamente él es el dios del rayo y podría haber controlado esa situación. En fin. Tras la negativa de todo el pueblo de acogerlos en sus casas, todo un humilde matrimonio llamados Filemón y Baucis les permitieron entrar en su humilde cabaña. Después de servirles comida y vino a sus invitados, como si de un hotel de media pensión se tratara, Baucis, la mujer, notó que a pesar de que había llenado varias veces la copa de los visitantes, la jarra de vino estaba aún llena a petar, de lo que se dedujo que aquellos foráneos en realidad eran deidades. Baucis, pensando que la humilde comida servida no sería digna de tales invitados, Filemón decidió ofrecerles el ganso que guardaban en casa.
Pero cuando el campesino se acercó al ave, el animal corrió hacia el regazo de Zeus, quien asegura que no era necesario tal sacrificio, pues debían marcharse. Ahora es cuando todos los veganos que están viendo este vídeo le dan a like por ser más bondadoso que Yahvé. Pero no os precipitéis aún, ya que Zeus avisa al matrimonio que están tan satisfechos que iban a destruir toda la ciudad y todos sus vecinos, diciéndoles: «Largaos de aquí, subid a lo alto de la montaña y no os deis vuelta hasta llegar a la cima», donde les ofreció una bella y espectacular destrucción de su ciudad, donde la mayoría que les había negado la entrada murieron. En esta historia, como podéis comprobar, por lo menos la mujer no fue convertida en un pilar de sal. Bueno, que me voy del tema. Ya que estamos, acabo de contar cómo termina esta historia, ¿verdad? Zeus había salvado la cabaña de esta parejita, que fue convertida en un templo, y Zeus les ofreció un deseo. Pidieron ser guardianes del nuevo templo y vivir la mayor cantidad de tiempo posible juntos, y además morir al mismo tiempo. Zeus les concedió todos estos deseos, y a su muerte les convirtió en dos árboles que se inclinaban el uno hacia el otro, mientras ellos se decían sus últimas palabras al oído. Y por si os interesa, a Filemón lo convirtió en un roble y Baucis en tilo. Pero si además os interesa saber cuáles fueron esas últimas palabras, os recomiendo que suscribáis, que pronto lo sabremos. Y hasta aquí la primera parte de la nueva serie de vídeos de plagios a la Biblia, que he iniciado debido al gran éxito que tuvo el vídeo Dioses Nacidos el 25 de diciembre. Muchas gracias por apoyar este canal. Esta primera parte la he dedicado a historias del Génesis. En futuras entregas podremos comparar otros libros incluso de mitologías distintas. ¿Sabíais que hay la tira de dioses del trueno? En la mitología griega tenemos a Zeus, pero en la mitología japonesa tiene a Susanoo, el dios de las tormentas, y la mitología nórdica tiene el famoso dios del trueno Thor, muy conocido por su aparición en los cómics Marvel. En la mitología náhuatl, Xolotl era el dios con asociaciones al rayo y a la muerte. Luke es un dios importante en la mitología irlandesa, Set, deidad de la fuerza bruta, el caos, la guerra y las tormentas. Viracocha, una gran deidad creadora de la mitología preincaica, responsable de las tormentas. En fin, mejor ya paramos aquí porque si no volvemos a arrancar y no terminamos el vídeo. Lo dicho, vosotros me dejáis en comentarios vuestras peticiones y vuestros deseos serán órdenes para mí. Espero que haya sido del agrado de sus altezas, o al menos interesante o entretenido, así que les ruego que me magnifiquéis con vuestra gracia y compartierais así estas historias entre vuestras amistades de vuestro reino. Os ha hablado el Mono Darwin.